quiero pedir que nos bendiga, que nos guíe, que nos guarde, que tengamos un corazón enseñable, Amén. que tengamos la capacidad de poder retener todo lo que el pastor nos enseña, porque es un privilegio. Esta noche, como él dijo, es una noche de mesa de diálogos, que nos va a hablar de los sargos, una potestad que se levanta cuando decimos cosas que no debemos de decir, porque tiene una consecuencia. Y si pueden buscar en Mateo 12, versículo 36 y 37, la palabra del Señor dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque porque tus palabras serán justificadas, por tus palabras serás condenado. Aquí el Señor Jesús nos enfatiza que cada palabra que hablamos tiene una consecuencia. No solo se trata de las acciones, sino también de nuestras palabras que pueden ser juzgadas. Esto nos recuerda que debemos ser cuidadosos en lo que decimos y cómo lo decimos. Jesús dice que por nuestras palabras seremos justificados o también podemos ser condenados. Esto quiere decir que nuestras palabras pueden ser reflejo de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios, y tenemos que hablar con amor, con verdad, con sabiduría, para que podamos ser justificados con Él. Y también para que el día que nos estemos en la presencia del Señor, pues no podamos ser condenados, ¿verdad? Espero que esto nos ayude. Es una reflexión para la permanencia de nuestras palabras y nuestra responsabilidad que tenemos ante Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Un saludo a cada una de mis hermanas que esta noche nos acompañan. Mi hermana Rosario, permítanme porque no alcancé a verlas. A mi hermana Maritza, a mi hermana Julia, a mi hermana Peña, un abrazo, Miriam, a mi hermana Nancy, a mi hermano Rosario, a Gina y a todos los que todavía no entran, pero el Señor conoce a cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos, muchas gracias. La parte, pastor. Amén. Creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde o noche y preparemos nuestro espíritu para después ir a las preguntas. Vamos a hablar un tema importante que nos va a ayudar mucho a entender. Hace muchos años hice este tema, deben ser alrededor de 8 o 10 años alrededor. Es un tema que quizás para algunos nuevo, y ahí tenía este tema durante mucho tiempo y ahora ya lo plasmé en un libro. El tema de los sargos. ¿Qué pasa cuando decimos una palabra incorrecta? Vamos al tema y luego con las preguntas y respuestas a este tema que nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. Los sargos, la potestad. Este es un espíritu que para poder nosotros entender, decía el texto claramente, le voy a mostrar el comienzo, la base, lo que leyó la hermana según el diccionario Strong. Y aquí podemos ver el texto base. Si usted se fija, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, y aquí a los lados sale un numeral, un ge, que significa griego, y su numerología. Si usted se fija, si yo pincho acá en donde dice ociosa, su numeral es 692, al pincharla y vamos a ver el diccionario Strong qué significa, y ahí entramos que es un ocioso, un inútil, es un desocupado, pero el término de esta palabra es argos. Ahí lo vemos claramente en el diccionario Strong, que eso es lo que significa argos, el espíritu de los argos. Y ahora vamos a analizar a través de la palabra del Señor cómo se manifiesta este espíritu, esta entidad, para que así podamos nosotros entender más fácilmente quién trabaja detrás de esta entidad. Es un espíritu,
Es un espíritu que está siempre expectante, siempre atento, no se duerme. Y siempre va a tratar en lo posible de entrar, de dañar y colocar contaminaciones, porque esa es su función. Por eso es que es importante mantenernos siempre firmes con el Señor, porque es una entidad de 100 ojos. Siempre está ahí, expectante, buscando, dando un lugar para poder entrar, esperando solamente una oportunidad para poder entrar. Este espíritu está relacionado con lo que se leyó también en otro pasaje, también habla en 1 Corintios 14, verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Mire qué interesante ese término. Eso quiere decir, si por la lengua no diéremos una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Eso significa en que nuestras palabras no está diciendo ahí de educación, no está hablando de hacer un curso de oratoria, no está hablando de tener la mejor educación para dar palabra, sino lo que está diciendo que toda palabra que demos mal al mundo espiritual, lo van a tomar espíritu, porque no hablaréis al aire, dice. Cuando dice que no hablaréis al aire, significa que alguien lo va a tomar. No es solo una palabra que dijiste y que se lo llevó el viento, el aire, sino dice que hablarán al aire, porque hablaréis al aire. Mire qué interesante esto. Esto significa que toda palabra necia, ociosa, cuando tú la digas, vas a hablar ¿a dónde? Al aire. ¿Quién trabaja? ¿Quién es el príncipe del aire? Ya usted lo sabe. Por eso es que si una mala palabra decimos al mundo espiritual, eso lo va a tomar en el aire, un derecho legal de lo que dijiste, y vendrá a ser un hecho. 1 Corintios 14, 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. La versión Jerusalén dice, hay en el mundo no sé cuántas variedades de lengua y nada hay sin lenguaje. Mire qué profundidad. Anteriormente decíamos que si nosotros diéramos una palabra incorrecta, no, eso al mundo espiritual va a ser una palabra ¿dónde? Al aire. ¿Quiénes la van a tomar en el aire? Ahí entramos en los argos. Y esta versión dice, la versión Jerusalén, en el mundo dice hay muchas variedades de lenguaje y no hay sin lenguaje, y no hay nada sin lenguaje. Espero lo puedan entender y agarrarle, porque son términos muy profundos. Cuando decimos algo nosotros con nuestra voz, no hay nada que no tenga un lenguaje. Todo es algo. Tantos géneros de voces, dice esta versión, tantos géneros de voces, versión JBLS, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Eso significa que cuando yo digo una palabra incorrecta, el mundo espiritual, como es, no solamente se dice una palabra al aire, el mundo espiritual la va a tomar, porque el aire hay un lenguaje. Hay espíritus en el aire. ¿Qué están esperando? Un derecho legal. Cuando yo digo una palabra necia, ociosa, que lo vamos a estar analizando, estos espíritus van a tomar esa palabra y no van a traer una consecuencia de un derecho legal en nuestra contra. Al mundo espiritual, lo que digas, te contestarán. Mire qué profundo, ya solo con estos textos aquí hay mucho que hablar. Porque si nos detuviéramos un momento, nos damos cuenta que en el mundo espiritual, ya vimos los primeros textos, nada hay que se tire al aire. El aire va a tomar una palabra. Luego este texto dice que el mundo espiritual tiene un lenguaje. Eso significa que cuando digamos una mala palabra, el mundo espiritual nos va a contestar. Sea para lo bueno, mundo del reino de Dios, y sea para lo malo, mundo de las tinieblas de Satanás. Wow. Esto es muy profundo, amados, porque nos da a entender el cuidado que nosotros tenemos que tener. Dependiendo de palabra, de cosa o que algo digamos, el mundo espiritual, decía esta versión JBS, no hay nada mudo. No hay nada mudo en el mundo espiritual. Eso significa que lo que digamos, ellos lo van a escuchar. Y como lo van a escuchar, dependiendo de lo que ellos escuchen, nos puede venir un ataque de un derecho legal.
El verso 11 dice, mas ignorare el valor de ese bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Bárbaro es un extranjero. Una palabra no es solo una palabra. Toda una voz tendrá una respuesta al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque activará algo en los ambientes. Si hay otra voz, ya no es la presencia de Dios, porque solo en su presencia el Padre hablará. Pero cuando nosotros nos dejamos usar por nuestra voz, vamos a tener una respuesta de otra voz y otra voz espiritual que nos van a responder. Escuche esto y grábeselo siempre. Todo lo que digamos al mundo espiritual, cuando digamos una palabra a alguien de enojo, de rabia, en que nos molestó algo y lanzamos esa palabra, no medimos las consecuencias, el mundo espiritual no es una palabra al aire, no es una palabra muda. El mundo espiritual nos va a contestar. Así que pensar bien lo que digamos, porque de lo que yo diga, el mundo espiritual me va a contestar, sea del reino de Dios o de las tinieblas. Primera de Corintios 10:10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Perecieron. ¿Por quién? Por el destructor. Mira qué interesante. Solo murmuraron y perecieron por el destructor. Solo dijeron una palabra y perecieron por esta entidad del destructor. El enemigo solo espera que digas algo para activar lo negativo. Tú puedes ir a la iglesia, puedes buscar, puedes hacer muchas cosas. Al enemigo no le importa tanto eso. Él está esperando que tú digas una mala palabra o algo indebido, donde ellos lo van a tomar como un derecho, de puerta de entrada, de establecerse con derechos legales. Entonces es importante en que nosotros tengamos cuidado de los actos, de las palabras, de lo que decimos, de lo que hablamos. Una palabra de murmuración activa al destructor. El destructor del griego es la palabra oleidesereutes, que significa serpiente venenosa. Mire qué interesante. Partimos con mucha profundidad ya del comienzo, porque no solamente se trata de una palabra, activa algo al mundo espiritual. No va a ser una palabra al aire, primero. No va a ser una palabra al aire, la van a escuchar. El mundo espiritual, el aire, el ambiente, lo van a escuchar. Decíamos también en que esa palabra tiene un lenguaje. Cuando digamos algo, el mundo espiritual, hay un lenguaje. Y si hay un lenguaje, ellos nos van a escuchar y nos van a responder. Cuando uno murmura, y muchas veces nosotros no les tomamos mucho peso. Ahora, esto es importante también aclarar, es diferente cuando uno habla una situación para corregir, para no cometer errores o para cuidarse, que no, eso no es murmuración. Estamos hablando de hablar algo ya sin un control, algo indebido. Entonces, una palabra de murmuración va a activar al destructor, que ya vimos el significado del griego. Y mire qué interesante, porque el significado de esa palabra del destructor es una serpiente con veneno. Significa serpiente venenosa. Entonces, cuando decimos una palabra, estamos siendo usados por el serpiente, que lanza su veneno, que tira su veneno. Por eso que la boca, lo ha enseñado en nuestras clases. Recuerden, donde más cantidad de neuronas nosotros tenemos es en el rostro, en las manos y en la lengua. En la lengua donde hay mayor cantidad de neuronas. Por eso que la lengua es peligrosa. El Señor dice, cuida tu lengua. Tenemos que cuidarlo. Ahora, Mateo 12:36, lo que acabamos de leer en el devocional, dice, mas yo digo. ¿Quién dice? Jesús. Jesús dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Mire qué interesante. No solamente algunos dirán, no, que los que hacen pecado van a dar cuenta. No. Aquí también dice, los que digan palabras ociosas también darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras será justificado. Porque por tus palabras vaya a ser justificado y por tus palabras también serás condenado. ¡Wow! Mire qué fuerte eso. O sea, no solamente va a haber un juicio por los pecados, desobediencia, todo lo que se llame, sino también nuestras palabras van a ser pesadas.
van a ser puestas en una balanza. ¿Cuántas palabras nosotros decimos? Y si decimos una palabra ociosa, el mundo espiritual nos va a justificar o nos va a condenar. Y aquí estaba lo que le hablaba en comienzo, cuando le mostré el comienzo, la enseñanza. Esa palabra ociosa es del numeral G692, G es del griego, y ese numeral 692 es argos. La enseñanza que estamos viendo ahora, argos, es un espíritu, es una entidad, es una potestad, porque argos es un nombre propio. Aquí ni siquiera estamos hablando de un demonio, ni siquiera un espíritu inmundo, grado de hueste. Estamos hablando de grado de potestad, porque esa palabra ociosa, quien está detrás de esa palabra ociosa es un argos. ¿Qué es un argo? Un grado de potestad. Argos es un gigante guardián. Un gigante guardián y un gigante en que ese es un gigantesco rey que se representa como un vigilante. Tiene 100 ojos, en los cuales 50 pueden dormir alternativamente o paulatinamente, y es el guardián. O sea, lo que está diciendo que jamás duerme. Hay ojos, duerme completamente, jamás duerme. Hay ciertos ojos que duermen, pero los otros están expectantes. Y cuando se duermen los otros ojos, los otros están abiertos. Esto significa que esta entidad es peligrosa porque esta está día y noche. Argos, del griego, es un gigantesco rey a quien representa con 100 ojos. Es un grado de potestad. Argos quiere decir también que cuando se levantan los argos, esta potestad se levanta cuando hay una palabra ociosa. Cuando algo tú dices algo inútil, cuando algo está desocupado, cuando algo está inactivo, cuando algo está desempleado. Mire qué importante esto. Porque hay gente que dice, no, más adelante voy a activarme, más adelante voy a crecer, más adelante voy a hacer mi llamado. No es el tiempo, estás inactivo. Está desempleado en el reino de Dios, porque en el reino de Dios nadie puede estar de vago. ¿Se entiende? Vago, ocioso. Nadie puede estar en el reino de Dios ocioso. ¿Por qué? Porque al estar inactivo, está desempleado, y si está desempleado, el espíritu de la potestad del argo está trabajando ahí. Mire qué fuerte todo eso. Por eso es que el Señor nos demanda de lo que tenemos. Porque lo que tenemos que obrarlo, tenemos que ejercerlo, tenemos que enseñarlos. Argos, el que está desocupado, el ocioso, el estéril, el que no tiene fruto, ese es un argo. Dios le dio talento, le dio llamado, pero él no quiere trabajarlo. Argos, no quiere trabajar el don, no quiere trabajar su llamado. Está colocando peros, siempre peros. Ahí está los argos. Argos quiere decir algo vacío, algo vano, algo desocupado, sin esfuerzo, algo tonto, dice esta versión, sin fundamento, sin necesidad, sin razón, sin justicia. Esto más o menos, en esta figura que usted está viendo, es más o menos la representación de un grado de potestad. Con 100 ojos, por delante, por detrás, por donde lo mire. Y esta entidad no se duerme. Es una de las más interesantes porque al mundo espiritual, porque es un grado de potestad que nunca está quieto. Siempre está trabajando. Y cuando él duerme, pero no en sentido de dormir, porque son espíritus, sino de no hacer nada, los otros están buscando. ¿Dónde hay una palabra ociosa? ¿Dónde hay alguien desocupado? ¿Dónde hay alguien que está sin razón? ¿Dónde hay alguien que está diciendo algo fatuo? ¿Dónde hay alguien que está hablando mal? ¿Dónde hay alguien que está murmurando? ¿Dónde está la chismosa? ¿Dónde está el chismoso? Lo anda buscando. Wow. 100 ojos que es representado a un centuria. O sea, lo que está diciendo que el argo es grado de centuria, de 100. Es grado de potestad, porque tiene el nombre propio de los argos. Es una entidad muy peligrosa que muchas veces nosotros no le tomamos el peso, no le tomamos la importancia, y a lo mejor quizás por la ignorancia, porque no sabíamos,
y a veces nosotros decimos cosas, no le tomamos fundamento, pero hoy en lo que estamos aprendiendo nos damos cuenta que es importante tener cuidado de nuestra lengua. Por eso que la Escritura siempre nos habla de la lengua. Corintio, Pablo siempre nos enseñó, Jesús habló de la lengua. La lengua es un pequeño miembro que no tiene hueso, por eso que es difícil de dominar y puede encender fuegos. Solo una palabra puede encender un fuego. La Escritura dice que el que domina su lengua es mejor que el que domina toda una nación. Entonces es necesario cuidar nuestra lengua, porque no solamente vamos a decir una mala palabra, a veces de rabia, de enojo, a veces soltamos palabras, herimos y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta que en el mundo espiritual estamos haciendo en que se levanten los sargos. Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El verso 36 claramente nos dice que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil, dice otra versión, que hayan dicho. Algo, entonces, en la versión BLA, en toda palabra ociosa, dice Valera. En la versión LBA dice de toda palabra vana. La Valera 1960, de toda palabra ociosa. Versión Dios habla hoy, de toda palabra inútil. Y versión al día, de toda palabra descuidadamente. Qué importancia lo que hoy a través de la palabra podemos entender y saber cuán importante tenemos que cuidarnos. Ahora, es importante que nosotros al hablar sepamos y tener el cuidado de lo que estamos diciendo. En Mateo 23 decía claramente: saliendo cerca a la hora tercera del día, vio a otros que estaban, ¿qué? En la plaza. ¿Qué estaban ahí? Desocupados. ¿Qué significa? Alguien sin trabajo. Ahora, aquí aplica ambos términos, en hablar y en estar desocupado en la obra del Señor. Porque quien no trabaja en la obra del Señor está desocupado, está inútil, está inoperante. Y recuerde, el que no trabaja, no come. Tú tienes que trabajar en el reino, tienes que trabajar en la obra, ocupar alguna área, estar aprendiendo, estar en una clase, eso estar trabajando. Por eso, gloria a Dios, con los que vienen siempre a aprender a estas clases que estamos de lunes a domingo enseñando, y hay mucho tema de guerra espiritual, y este es otro tema más. Y eso ahí te está alimentando tu espíritu. No estás desocupado, porque tú podrías estar haciendo muchas otras cosas, pero estás aquí porque estás alimentando, estás ocupando tu mente, y eso es bueno. Pero hay gente que no le gusta estudiar, están desocupados, están sentados por las plazas. Y fíjate que usted cuando va a una plaza, yo creo que en toda plaza, en la plaza de su barrio, de su país, de su nación, ¿a qué van la gente a las plazas? A sentarse. ¿A qué van la gente a la plaza? A mirar. ¿A qué van la gente a las plazas? A quedarse dormido. ¿A qué van? A distraerse con las palomas que se mueven de allá para acá, a distraerse con los niños, no hacen nada. O sea, las plazas son ejemplo de ociosidad. Y al mundo espiritual es lo mismo, porque nosotros tenemos que estar trabajando siempre, constantemente, porque el Señor nos dio la facultad de trabajar. Recuerde que Dios puso a Adán en Edén, no de vago. Él lo puso para trabajar, cultivar la tierra. Le dijo: cultiva, trabaja la tierra. No lo puso para que esté disfrutando y sentado en la hamaca y mirando el sol. No, él tenía que trabajar. No podía descuidar lo que Dios le dio, aunque descuidó algo. Pero ese es otro tema. Mateo 26, entonces, saliendo cerca a la hora 11, a otros que también estaban desocupados, le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Mire qué interesante cómo hace el Señor, en que su misericordia es tan grande que Él sale a buscar los desocupados. Él sale a buscar a los que están ociosos. Él va por las plazas, Él va por los cerros, va por las casas, y a los que están desocupados le dice: ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué estás desocupado? Es una voz al espíritu. Porque el que está desocupado tendrá mente ociosa. Y si tiene mente ociosa, tendrá mente vacía. Y si tiene mente vacía,
una mente vacía se va a convertir en taller de Satanás. Entonces no es bueno no hacer nada. Hay que tener nuestra mente ocupándola en el reino. Primera de Timoteo 5:13 dice también, aprenden a ser ociosa. Aquí está hablando el Señor a las mujeres. A las mujeres ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosa, sino también, ahí léalo, chismosa, entremetiéndose, hablando lo que no debieran. Se fija que esto es para el hombre y la mujer, para todo. Pero aquí, claramente el Señor lo que nos está diciendo, cuidémonos. Usted no ande de casa en casa. No ande, es que pastor, a mí me gusta evangelizar. Bueno, evangelice en su casa, evangelice a su esposo, evangelice las cosas, evangelice el aseo, evangelice el piso, evangelice las camas, abra la ventana de su habitación y evangelice así. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan preocupados más de la casa del vecino y llega el esposo y no encuentra a la esposa. ¿Y dónde está? En la casa de la vecina. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ay, que mi amor, yo estaba evangelizando a mi vecina. ¡Aleluya! No, estaba de chismosa. No ande de casa en casa como las ociosas. Por eso es que muchas veces hay problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque el marido todo el día trabajando de sol a sol, sudando la gota y quiere el único llegar a la casa, va a manguerearse y comerse un plato de comida y cuando llega no está la loza sucia, está la ropa sucia, no han hecho aseo, toda la loza acumulada y va encima la vecina en vacaciones en la casa de la vecina. Aleluya. Entonces no seamos así. ¿Por qué? Porque la ociosidad hace que se levanten los árboles. ¿Por qué? Porque en la ociosidad, ¿qué es lo que uno hace? Hablar de más. Y va donde el vecino, va donde la vecina, le empieza a contar y hasta uno inventa, hermano. No, y si yo creo que el pastor, no, si yo creo que la hermanita, porque fíjate que el domingo andaba con zapatos rojos, satanela, así que el Señor la reprende. Y empezamos a inventar, empezamos a colocar tantas cosas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Llamándolo algo, llamándote a potestad. Aleluya. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, aleluya, glotones, ociosos. Wow. Tito aquí le habla duramente y le dice uno de ellos, su propio profeta, le habla a los cretenses y dice, ustedes son mentirosos, son malas bestias, son glotones ociosos. Muchas veces la ociosidad nos lleva al pecado, a hacer ansiedad, a hacer cosas que no debemos de hacer. Segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no dejará estar ocioso, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente así. Aleluya. No trabajan, no quieren hacer nada, están sin fruto, están sin fundamento, están ociosos. ¿Por qué? Y no solamente estoy hablando en algo físico, sino también el término espiritual, en que nosotros tenemos que ejercer nuestro llamado, tenemos que ejercer nuestra vocación, nuestro talento, lo que Dios te dio. Hay gente que toca instrumento y tiene su instrumento colgado en la pared, lleno de polvo. Hay gente que son predicadores, que tienen la palabra y tienen la Biblia llena de polvo. Sacúdase usted también al mundo espiritual y empieza a ejercer. No esté de ocioso, de ociosa. Haga lo que Dios le dio, el talento, el llamado, el fruto, el don. Hágalo y trabaje, porque la ociosidad, ya vimos que en la ociosidad no solamente va a ser estar de ocioso, sino va a levantar a la potestad de los sargos. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, se la recuerdo de nuevo, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra, todo lo que digamos, sea bueno o mala, daremos cuenta algún día. En Efesios 5:6, a la iglesia de Éfeso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire qué interesante. Y ahí dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, y ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas.
ni necedades. Mire cómo empieza el Señor a hablar fuerte en esto de las palabras deshonestas, las necedades, porque una palabra va a llegar a hablar de necedades. Hablamos por necedad, hablamos cosas deshonestas, porque hablamos cosas que no tendríamos que haber dado. ¿Qué pasó en la iglesia en Colosa, en Colosenses 2:4? A esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué importancia entonces, importante entender en que todo lo que nosotros estamos dando a conocer nos ayuda mucho a saber el cuidado que nosotros tenemos que tener de hablar algo. Porque de lo que hablemos indebidamente, el mundo espiritual está expectante. Recuerde que a los primeros textos que decíamos, que comencé con los textos claves, en que toda palabra al mundo espiritual no va a quedar en el aire lo va a tomar. Y otro texto claramente decía que el mundo espiritual tiene un lenguaje. Esto significa que todo lo que digamos, toda palabra ociosa, el mundo espiritual que está escuchando, porque decía el texto que el mundo espiritual no es sordo, el mundo espiritual escucha. Y si escucha lo que tú dijiste, te van a responder. Según lo que digamos, nos van a responder, porque el mundo espiritual responde. Este es el texto principal de esta palabra, de los sargos, grado de potestad, grado de espíritus que se levantan cuando se hacen algo indebido. Una palabra, un mal antecedente. Ahora es importante entender que aquí no está hablando de algo en que hay que corregir. No, hay que corregir, hay que hablar, hay que solucionar, hay que hablar algo que pasó para testimonio. No estoy hablando de eso, estoy hablando de palabras sin vida, palabras ociosas, palabras vanas, o chisme, o tener la mente en blanco. Todo eso, ahí donde se levanta este grado de potestad que muchas veces quizás nosotros nos damos cuenta. Entonces necesitamos tener el cuidado de qué hablamos, qué decimos, porque al mundo espiritual todo absolutamente de lo que digamos nos va a llevar a derechos legales. ¿Qué es derecho legal? Espíritus que entran. Y mire qué interesante, porque aquí no solamente va a entrar un demonio o un espíritu inmundo. ¿Quién está detrás de toda palabra ociosa? Potestad. ¿Qué es una potestad? Los sargos. Es una entidad, por eso que es una entidad de 100 ojos, no se duerme. Y cuando puede cerrar algo de sus ojos, pero no de descanso porque son espíritus, sino que ahí ellos están los otros vigilantes. Por eso se llama un vigilante y se le llama el rey de los sargos. Es un rey que está a cargo de escuchar todo el mundo espiritual y de ver. Cuando puede él ver, puede ver quién están hablando. Él ve cuando estamos en la casa de la vecina. Él ve cuando estamos en las plazas sentados ociosos. Él ve cuando estamos en la casa sin hacer nada. En vez de leer la Biblia, en vez de hacer algo, Él lo ve. Porque en el mundo espiritual nada tendrá sin su derecho legal. Esta es la enseñanza del tema los argos. Voy a abrir los micrófonos y bueno, pueden comentar también ahí en el chat si entienden el tema o hay alguna duda. Estamos para poder ayudar en este tema. Lo importante es que usted pueda entender la enseñanza de hoy, cuán importante es tener cuidado de las palabras. Y si tiene alguna duda, y ya dimos la enseñanza, la clase, si hay alguna pregunta lo puede hacer o puede escribirla o puede abrir el micrófono para tener el tema de hoy, como es mesa de diálogo, que lo hacemos los días viernes, preguntas y respuestas. Así que no se quede con ninguna duda y preguntemos en este día mesa de diálogo. Si hay preguntas, les leo en el chat o puede abrir su micrófono. Aleluya.
Eso significa que nadie está haciendo algo ocioso. Aleluya. Pastor, O en buenas la noches, conciencia Dios o es que. bendiga. Tatiana, hijita. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Amén. Trata de Eh, acercarte al micrófono, hijita, para que se escuche más fuerte. ¿Ahí me escucha, pastor? Ahí. ¿Sí? Ya. Bueno, bueno, esos demonios, bueno, esa potestad entra cuando, bueno, cuando hay chisme, cuando hay, bueno, ociosidad, pero, o sea, uno la trae como decir, porque dice que cuando uno va a la casa de las otras personas, entonces cuando uno vaya de pronto a evangelizar, uno puede traer ese demonio para su cuando uno va a evangelizar y está ese demonio en la casa de la persona que uno va a evangelizar. No. ¿Por qué? Buena pregunta igual. Porque esta entidad se va a levantar cuando ya haya un derecho legal. Eso significa que cuando ya la persona es chismoso, ya es chismoso. Ya siempre anda con la ociosidad, ya está. Es un grado de operación. Recuerde que hay diferentes tipos de grado: operación, demonización, posesión, operación, depresión. Todas son diferentes. En este caso no es una opresión, un ataque de afuera hacia adentro, sino ya entró. Entonces, por eso dice, cuidado con los que están ociosos, porque los que van a las plazas y se quedan a dormir están ociosos porque ya siempre están acostumbrados y van siempre a las plazas, siempre van a buscar la ociosidad. Entonces, este espíritu ya es porque está dentro, está siempre desocupado, está siempre inactivo, no hace el llamado, no hace el propósito. Entonces ahí donde se levanta. No es cuando uno va a predicar o a enseñar, no. Esto es cuando ya está dentro de uno el chisme, ya está dentro la murmuración, ya no lo puede cortar, no lo puede dejar. Ahí actúa este espíritu y todo comienza de a poco. Tarde o temprano, el que miente sigue mintiendo, van a llegar a otros espíritus más porque se van acumulando otros más. Bueno, pastor, o sea, solamente tenemos que ir, bueno, si allá hay chismes, si hay eso, simplemente nos acudimos al mundo espiritual y entramos a nuestras casas y ya. Sí, excelente. Gracias, pastor. Gracias, hijita. Eso lo tenemos que hacer, importante eso. Cuando usted vaya a un lugar a predicar, a evangelizar o a visitar a alguien que no conozca de Cristo, el hecho de salir de su casa, ya hay contaminaciones. Por eso es que es importante antes de llegar a la casa, Señor, yo me sacudo al mundo espiritual, me sacudo como lo hacía Pablo, lo enseñó Jesús, nos sacudimos los pies y entramos en paz en nuestra casa para que ningún espíritu tenga el derecho de entrar juntamente con nosotros. Porque de lo que pisamos, recuerde que todo lo que usted pisa lo va a llevar en sus zapatos. Al mundo espiritual es lo mismo. Es un grado de contaminación, es un grado de espíritus que entran donde se producen contaminación. Pregunta. ¿Se entiende? Dígame sí, si no, wow, miau, piu, cualquier cosa. Para ver si, o no sé si me están escuchando, estoy solo. Quiero escucharle. Sí, lo estamos escuchando, pastor. Ok. No, pastor, yo tengo una pregunta acerca de la murmuración. Ok. Por eso es importante no hablar de ningún hermano, de ningún profeta, en hermanos de sangre, porque entonces hay como 1000 ojos que nos están viendo, ¿verdad? O sea, no debemos de murmurar nada. Claro. Ahora, lo ideal es dependiendo de caso. Por eso le decía anteriormente, porque uno puede conversar una conversación, mira, al fulano le pasó esto, bueno, es diferente. Aquí el grado es chisme. Decir algo que ya está como para atacar, por contaminar, no. Pero si tú puedes decir, a mi mamá le pasó esto, o al hermano, un pastor le pasó esta situación, Dios nos guarde, Dios tenga misericordia, oremos, eso no es chisme, ese es un grado de orar unos por otros, de una experiencia para ayudarnos, para edificarnos, para nosotros no caer en esa área, un tema de conversación, que es diferente al chisme, que es diferente al espíritu que ya está dentro, ya está operando. Ese es el cuidado de los chismosos. Por eso que el tema más, por eso en los textos que decía el que anda por las casas, se mete, el ocioso, la ociosa, es porque ya un espíritu. Y las personas cuando tienen ese espíritu, entran en los espíritus largos porque empiezan a grado de potestad. ¿Y por qué no lo pueden dejar? Porque ya están contaminados. A eso es importante entenderlo. ¿Sí? Gracias. Ok.
Preguntas, puede escribir en el chat. Si entiende, el tema de hoy es los sargos. Ya vimos que los sargos es un grado de potestad que se levanta de toda palabra que estamos acostumbrados a decirla mal, o una palabra ociosa, o algo que realmente no nos hemos dado cuenta, pero hablamos cosas sin sentido. Por eso siempre hay que tener cuidado. El sabio también importante que tiene que guardar silencio. Qué importante. Recuerde que no estoy hablando de estar hablando de algo que sucedió, una experiencia o algo que le pasó a un hermano, un pastor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando ya de un chisme, de algo que ya entró, ya un chismoso, una chismosa. Ahí a ellos es donde se le levanta los sargos, grado de potestad. Y si es grado de potestad, ya no va a ser lo mismo reprenderlo como los demonios. Los demonios no se reprenden igual que las potestades, ni los principados, ni los gobernadores se reprenden de otra manera, y ellos van también a otra manera, porque ya no es un acuerdo de la mesa de los demonios, es un acuerdo de la mesa de potestades. Entonces, si entramos en reprender a esta entidad en grado de potestad, en la mesa de las potestades ellos planificaron. Le tiraron un derecho legal y luego lo van a ejecutar a la obra. Amén. Profeta, buenas noches. Rocío Gita. Una pregunta. Por ejemplo, las personas que hablan negativamente, pues, o como pésimamente, o sea, cuando tú le dices, sí, tú lo puedes hacer, mira que, y después dice, no, yo no lo puedo hacer, o sea, que hablan negativo o son pesimistas, ¿no? ¿También esta potestad tiene legalidad en las personas? ¿O solamente es para las personas que murmuran, que son chismosas, mal habladas? Solo para las mal habladas. Okay. Porque las mal habladas o chismosas, ahí donde se levanta esto. Porque una persona que es pesimista, ahora todo comienza con algo y comienza con eso, Rocío. Buen punto también. Porque cuando ya hace el chisme, pero comenzó con quién? A hablar cosas indebidas o mal habladas, empiezan de a poco. Y luego ya se le hace como hábito. Tienen que estar hablando de los demás. Tienen que estar diciendo de los demás. No pueden estar sin hablar de los demás. No pueden estar quietos. Tienen que hablar. Ahí donde ya pasó a hacer algo. Pero comienza todo por algo. Recuerde que todo espíritu comienza por algo. Comienza hablando necesidades. Comienza hablando palabras fatuas, palabras necias, palabras así como sin sentido. Pero después eso como está alimentando algo. Y recuerde que decía anteriormente en que todo lo que digamos también va a ser pesado, porque el mundo espiritual hay espíritu. Y en el mundo del aire, de las potestades del aire, ellos escuchan. Ellos escuchan. Todo lo que digamos va a venir una respuesta. Lo vimos claramente en los primeros textos de la primera enseñanza, donde ahí decían los textos que el mundo espiritual tiene un lenguaje. Y lo que tú hablas al mundo físico, vas a tener respuesta de un lenguaje al mundo espiritual. Va a depender qué dije, que yo hablé o que yo anuncié al mundo espiritual. Amén. Pregunta. El tema es los sargos, grado de potestad. Así que Dios nos guarde y tengamos también el cuidado de esto. Recuerde que anteriormente decíamos claramente que el mundo espiritual siempre va a haber derechos legales, jurídicos. Siempre van a haber derechos legales. Por eso es que tenemos que nosotros cuidarnos de las palabras. Es como cuando hablamos algo indebido, cuando hablamos algo de alguien, cuídese. Porque al hablar algo indebido puede ser que esté alimentando de a poco algo y después se va a convertir en un grado de potestad. Porque empieza a alimentar algo. Por eso es que no es bueno estar hablando de nadie, mantener la calma, mantener el silencio, porque lo que no mantengamos en silencio en el mundo espiritual no es silencio. Todo el mundo espiritual, muchas veces nosotros pensamos que al dormir como se siente todo tranquilo, como que no se escucha nada, pero no es así. En el mundo espiritual todo está en movimiento, bueno y malo. El mundo espiritual está
nunca está quieto. Lo que mañana vamos a hablar también, le dejo la invitación para mañana, vamos a hablar sobre la hora 3 de la madrugada, qué pasa en ese horario. ¿Qué sucede en ese tiempo de la hora 0, el tiempo muerto? Hay espíritu. Entonces, nada en el mundo espiritual, aunque usted dirá, oh, que hay paz, no se escucha ni un ruido, ni carros, ni nada, no es así. Es porque tú estás escuchando con los oídos, con la oreja. Pero nuestros oídos espiritual, ellos están atentos a todo lo que escuche. Por eso que el Señor dice en el libro de Job que Él viene y nos habla a nuestro oído. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos tanta materia, tanta física, tanta cosa en el mundo espiritual que a veces nos enfermamos y viene el Señor, nos dice y nos da cosas, nos habla. Sí, hijita, Anita, la murmuración. Cuando la murmuración se hace reiterativa, a eso voy yo. Porque todos podemos hablar, decir no, para comentar algo que es diferente. Ejemplo, tú puedes comentar, mira, el pastor le pasó esto, a la hermana le pasó esto, que oremos por él. No es murmuración. Ya cuando uno cae en la murmuración es diferente porque uno lo hace como diciendo, yo sabía que iba a fallar. No, si el Señor no tenga misericordia y lo hacemos para mal, ahí entramos entonces nosotros en que tengamos que tener cuidado. Pero no cuando uno comenta algo para que no edifique, no cuando uno comenta algo para que nos ayude y no caer en esa situación, uno lo puede hablar para edificarnos, que todo sea para edificación. Pero cuando lo hacemos con una mala intención, ahí se puede convertir en este espíritu de los argos que se levantan grado de potestad. Entonces, si se levantan grado de potestad, como es una potestad, esta potestad tendríamos que enviarla, como dice Colosenses capítulo 2, verso 15, despojando los principados y las autoridades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. A los argos se llevan a la cruz. ¿Por qué se llevan a la cruz? Porque es grado de potestad. Ni siquiera demonio. Si fuera demonio lo enviamos a los abismos. Pero no es un grado de huestes, sino grado de potestad porque es un nombre propio. Argos es una entidad que ahí veíamos anteriormente que es el rey, es el destructor. Y ese destructor es el significado de ese destructor de lo que es Argos es una serpiente venenosa. Eso significa que los que ya actúan eso porque están envenenados, por valga la redundancia, por ese veneno. Hay que tener cuidado con todo eso. Sí, lo estudié también, estudiando el tema. Julieta, lo vi también que hay una empresa muy grande ahí en Colombia que es de cemento, que se llama Los Argos. Amén. Así tendríamos que tener la lengua. Aleluya. Como cemento. El Señor envía espíritu de cemento a los chismosos. O la chismosa. No. Preguntas. Si hay preguntas, estamos para contestar. Cuando uno por alguna razón entra en un conflicto con otra persona y dice, me sacó la rabia y se abre puerta, sí, inmediatamente, hijita, hay que tratar de volver y pedir perdón al mundo espiritual. Decir, perdón, el Señor dice esta palabra, rabia, por eso dice la Escritura, airaos pero no pequéis, no se pongan sobre vuestro enojo, que falta de perdón, o a veces salen malas palabras, o a veces de la rabia, del enojo, porque no hay un dominio propio. Como no hay un dominio propio, viene tu espíritu y tú dices una mala palabra. ¿Qué es recomendable hacer cuando hay ira? Cuando usted está estresado, cuando usted está con rabia y quiere explotar como una pólvora, respirar bien. Esto lo he enseñado muchas veces. Respirar bien. Tomarse el tiempo, respirar lento por la nariz y botar por la boca. Hacerlo, tratar de hacerlo, porque si usted no controla esa rabia, ese enojo, va a decir muchas cosas hirientes y después se va a arrepentir de las cosas hirientes y después va a solucionar lo que hirió y ya más encima era menor lo que dijo o lo que pasó y después con lo que dijo lo hizo peor. Así que va a tener que solucionar otro caso. Entonces, a veces nosotros nos colocamos en conflicto porque no dominamos la lengua, miembro sin hueso. Miriam dice, pastor, bendiciones. El juicio también es potestad de algo. El juicio también es, pues sí. Decía que anteriormente el texto, de toda palabra ociosa daréis cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, toda palabra vana, toda palabra que hiere,
toda palabra que sea motivo de dañar a otra persona, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Por eso es que es importante pedir perdón. Ahora, mire qué importante, me recuerdo esto que lo hemos hablado de los derechos legales. Si nosotros hemos dicho palabras ociosas, o hemos dicho palabras de rabia, o alguien nos hizo un daño, pidamos perdón. ¿Por qué? Porque el no pedir perdón, eso todavía está activo en el mundo espiritual. Cuando se anula algo, una mala palabra se va a anular con otra palabra. Esto significa que si se dijo usted de rabia lanzó una palabra, ahora usted va a anularla con otra palabra, con una palabra profética. Perdón. Pido perdón, Señor, porque de rabia le dije a mi esposo esto, de rabia le dije a mi hijo esto, de rabia le dije al pastor, le grité, le dije esto, de rabia lo hice, y es entendible porque son áreas emocionales, porque no hubo un dominio propio. Pero también eso hay que pedir perdón porque eso está activo. ¿Qué significa? Que el mundo espiritual lo puede tomar como derecho legal. Y recuerde, si el Señor dice de toda palabra ociosa daré en el día del juicio, significa que esa palabra quedó anotada. ¿Cómo se borra una mala palabra? Con el perdón, con renunciar, con decir, Señor, te pido perdón, porque dije esta mala palabra y no quiero que esa palabra me juegue en contra en el día del juicio. Así que te pido perdón por lo que dije, por lo que yo lancé. Lo hice de rabia, Señor. Es como los hijos de Juan y Jacobo. Se querían tronar a toda Samaria porque no lo dejaban ir a Jerusalén. Señor, quiere que envíe fuego del cielo y los consuma a todos. Se querían tronárselo a todos. A veces dan ganas eso. A veces, hermano, dan ganas de tronarse a esa hermanita que habló mal de ti, de tronarse a ese esposo, de tronarse a ese hijo, de tronarse a esa murmuradora. Aleluya. A veces dan ganas, pero no se puede. Tenemos que aguantarlo y mordernos la lengua. Tenemos que aguantarlo y no decir, porque en la final nos trae consecuencias. Y Jesús le dijo a ellos, los hijos del trueno, así a veces somos. Somos como la hija del trueno y la hija de la truena. Se quieren tronar a todo el mundo. Tenemos que guardarnos. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se fija qué importante cuidarnos? Siempre hay que guardar el silencio. ¿Se entiende el tema? Preguntas. Si alguien no entiende, pues hay tiempo de pregunta-respuesta. Hoy, viernes, siempre lo hacemos mesa de diálogo, donde damos un tema y todos podemos hablar, conversar, alguna duda, alguna pregunta, la coloca ahí en el chat si no quiere hablar. Pero todos nos edificamos y aprovechemos bien el tiempo que estamos hoy estudiando este tema. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de este miembro que no tiene hueso. Todo miembro que no tiene hueso es muy peligroso. Es más peligroso que el que tiene hueso. Ahí se la voy a dejar esa porque hay otra profundidad. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Entonces que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia